Vamos a analizar ahora el ejemplo 11.7 del libro de Irwin. Nos dice que un sistema trifásico delta estrella balanceado tiene un voltaje de línea de 208 volts RMS. La potencia real total absorbida por la carga es de 1200 watts. Si el ángulo del factor de potencia de la carga es de 20 grados retrasado, deseamos determinar la magnitud de la corriente de línea y el valor de la impedancia de carga de carga por fase en la delta. Bueno, aquí hay que checar algo al principio. Nos dice que el sistema es un sistema trifásico delta estrella, o sea, nos dice que el sistema está conectado delta estrella. Y luego nos pasa una serie de datos, pero después nos dice determinar la magnitud de la corriente de línea y el valor de la impedancia de carga por fase en la delta. Nos está diciendo que es impedancia de carga por fase en la delta. Entonces, realmente la conexión que tenemos debería ser estrella delta. Entonces, vamos a considerar que esta parte de aquí donde nos dice la delta estrella está al revés, que debe ser alimentación estrella y carga en delta para poder resolver el problema. Bueno, entonces, una vez ya aclarado esto, ¿sí? Vamos a ver lo que nos dice el problema. Para ya resolverlo, nos dice que la corriente de línea puede obtenerse de la ecuación donde la potencia real por fase es 400 watts. Bueno, la ecuación que nos está diciendo es que la potencia nos dice que la potencia por fase es voltaje de línea por corriente de línea entre raíz de 3 por el coseno de teta. Entonces, lo primero que hay que observar es que aquí nos pone que son 400 watts y aquí nos dice que son 1200, pero como aquí nos está dando la potencia total de la carga, que son 1200, si lo divides entre las tres fases te va a dar 400 watts, y aquí lo que te pide es la potencia por fase, por eso es que aquí son 400. Ahora, segundo, en la fórmula nos dice que es voltaje línea, corriente de línea entre raíz de 3. Entonces, si recordamos, cuando nosotros tenemos una carga en delta y aquí tenemos la alimentación, aquí tenemos nuestra carga. Entonces, si aquí viene la corriente de línea, la corriente que pasa entre fases, que le llaman la corriente delta, nos dice que la corriente delta es igual a la corriente de línea entre raíz de 3. Por lo tanto, ¿cómo le hacemos entonces para obtener lo que necesitamos? Bueno, primero lo que tenemos que obtener aquí es la corriente de línea, y la fórmula nos dice que es BL por IL entre raíz de 3 por coseno de teta. Como ya sabemos que es BL 208 y teta, que son 20 grados, y que aquí son 400, entonces de aquí despejamos cuánto vale IL. Por lo tanto, IL va a ser raíz de 3 por 400 entre 208 por el coseno de 20, nos debe dar 3.54 amperes RMS. Entonces, la magnitud de la corriente delta, que es esta, aquí nos dice que es IL entre raíz de 3, que era esta fórmula, IL entre raíz de 3,
Por lo tanto, aquí van a ser 2.05 amperes que van a pasar a través de esta línea, que sería la I delta. Entonces, como nos están pidiendo cuál es la impedancia por carga, aplicamos entonces pues la ley de Ohm nada más. Como ya conoce el voltaje que hay de aquí, que es el voltaje de línea, que son 208, y lo divides entre la corriente que pasa por la carga, así que la I delta sería los 2.05 amperes, sería 101.46, ¿sí? Y ya, de ahí ya, vemos que para obtener ya la Z delta, pues sería 101.48, que es la magnitud que acabamos de sacar, con un ángulo de 20 grados. Y si ya quieres verlo de esta forma, pues ya nada más multiplicas esta magnitud por el coseno de 20 y te va a dar 93.34, que es la parte real. Y la parte imaginaria sería 101.46 por el seno de 20 y te va a dar 34.72. Bueno, en el ejemplo 11.8 nos está pidiendo que nos dice, para el circuito del ejemplo 11.2 deseamos determinar la potencia real y reactiva por fase en la carga y la potencia real total, potencia reactiva y la potencia compleja de la fuente. Para eso tenemos que ver el ejemplo 11.2. A ver, vamos a verificar rápidamente qué es lo que nos dice el ejemplo 11.2. A ver. Aquí está, nos dice que una carga trifásica conectada en estrella es abastecida por una fuente trifásica conectada en estrella balanceada, consecuencia ABC, con un voltaje de fase de 120 volts RMS. Si la impedancia de línea y la impedancia de carga por fase son 1 más J1 y 20 más J10 respectivamente, deseamos determinar el valor de las corrientes de línea y los voltajes de carga. Entonces aquí lo que se resolvió fue que, como ya conocemos los voltajes de fase, podemos, y como el sistema es un sistema trifásico balanceado, podemos simular una sola red, ¿sí? Y ya de aquí podemos calcular directamente cuánto sería la corriente por fase, que sería 5.06 ángulo de menos 27.65, y el voltaje, AN, pues por divisor de tensión. Aquí el voltaje en la carga sería la impedancia de la carga multiplicada por el voltaje de la fuente entre la suma de toda la impedancia total por fase. Y ahí obtenemos que VAN vale 113.15 ángulo de menos 1.08, etcétera. Entonces ahora volviendo al problema 11.8, vamos a ver qué nos dice ahora. Sí, dice que tenemos que determinar la potencia real y reactiva por fase en la carga y la potencia real total, potencia reactiva y la potencia compleja. Acuérdense que aquí tenemos que el circuito tiene la impedancia de la línea de transmisión. Entonces, a ver, vamos a ver aquí. Si aquí nosotros tenemos la impedancia de la línea de transmisión, entonces quiere decir que aquí tenemos nuestra fuente, tenemos la impedancia de la línea de transmisión y tenemos la impedancia de la carga. Entonces,
como ya se obtuvieron los datos que necesitamos, pues ya nada más vamos a aplicar fórmula, ¿sí? Nosotros sabemos que la impedancia de la carga, la potencia de la carga, la potencia aparente, por definición vale V por I por conjugado, ¿sí? VI conjugado. Entonces, ¿cuánto vale el voltaje? 113.15, ángulo de menos 1.08. Y el conjugado era 5.0, ese ángulo de 27.65. Acuérdense que la corriente aquí salió negativa, por lo tanto el conjugado tiene que cambiar solamente el signo del ángulo de la corriente. Como era negativo, aquí debe parecer positivo. Entonces ya lo que se resuelve, pues nada más multiplicas 113 por 5.06 y te da 532.54, y a menos 1.08 le sumas 27 y te va a dar 26.57. Para obtener este dato multiplicas esta magnitud por coseno de 26.57 y te va a dar 512, y para obtener este dato de aquí te va a dar magnitud 532.54 por el seno de 26.57. Eso es en la carga. Entonces, ahora nos dice, por tanto, la potencia real y reactiva por fase en la carga son 512 watts y 256 voltamperios reactivos, o sea que los obtuviste de aquí y de aquí. Entonces, nos dice, ok, la potencia compleja por fase en la fuente, vas a aplicar lo mismo. Si te fijas, V por I conjugado, entonces aquí sería 120 ángulo de cero, que es el voltaje de la fuente, y esta sería la corriente de línea. Entonces, como aquí también nos dio negativo en el problema, entonces aquí va a ser positivo. Entonces ya nomás multiplicas 5.06 por 120 y te va a dar 607.2. Y luego 0 más 27.65 te da 27.65. Multiplicas la magnitud por el coseno de 27.65 y te va a dar 537.86. Y para obtener este dato de aquí multiplicas 607.2 por el seno de 27.65 y ya te va a dar 281.78. Ya nos dice el problema que por tanto la potencia real total, potencia reactiva y potencia aparente en la fuente son 1613.7 y a ver, la potencia real total, potencia reactiva y potencia aparente en la fuente serían a ver, aquí esto está mal porque en la fuente se supone que esto ya son datos de la fuente, por lo tanto aquí la potencia activa sería esto, la potencia reactiva sería 281.78 y la potencia aparente sería esta su magnitud. ¿Sí? Acuérdate que esto surge del triángulo, donde esto viene siendo P, esto viene siendo Q, este viene siendo S, este viene siendo teta. Por lo tanto, la P es esto, esta viene siendo la Q y este de aquí viene siendo la S y este viene siendo teta. Vamos a analizar el ejemplo 11.9. A ver, nos dice que una fuente trifásica balanceada tiene tres cargas como sigue, ¿no? La primera carga nos dice que tiene un valor de 24 kilowatts con un factor de potencia de 0.6 retrasado. La carga 2 nos dice que tiene 10 kilowatts con un factor de potencia unitario. La carga 3 nos dice que tiene 12 kilovoltamperes con factor de potencia 0.8 adelantado. Si el voltaje en las cargas es 208 volts
a 60 Hz. Deseamos determinar la corriente de línea y el factor de potencia combinado de las cargas. Ok, entonces, si nosotros viéramos un gráfico, a ver, ¿cómo podríamos ver ese gráfico? Fíjate, nos dice que la fuente trifásica balanceada, hago de cuenta que viene la fuente trifásica y alimenta a 3 cargas. Aquí estaría la Z1, la Z2 y la Z3. ¿Vale? Entonces ya consume cada quien lo que necesita, o sea, 24 kilowatts, factor de potencia 0.6, 10 kilowatts, factor de potencia unitario, y 12 kilovoltamperes con factor de potencia 0.8 adelantado. Entonces, si nosotros nos vamos a analizar ya el problema, nosotros podríamos calcular la potencia total, la aparente, ¿sí? Sumando las 3 potencias aparentes. Entonces, si te fijas, en la primera nos dice que tiene 24 kilowatts con factor de potencia de 0.6 atrasado. En este caso, nada más nos está dando la potencia P, porque aquí está en kilowatts, y 0.6. Entonces, para obtener este dato de aquí, ¿qué es lo que se hizo? A ver, si te fijas, nos dice aquí, potencia 24 kilowatts. Y luego nos dice que hay un ángulo de 0.6 de factor de potencia. Pero entonces sabemos que teta es el coseno a la menos 1 del factor de potencia. Por lo tanto, si le aplicas el coseno a la menos 1 a 0.6, a ver, vamos a ver cuánto nos da. A ver, esta no es. Si le apretamos aquí coseno a la menos 1 de 0.6, nos da 53.13 grados. ¿Ok? Fíjate, entonces si aquí nos da 53.13 grados, entonces si teta es igual al coseno a la menos 1 de 0.6 y esto nos da 53.13 grados, entonces, ¿cómo puedes obtener este valor a partir de P? Y este es Q, y conoces este ángulo que es teta. Entonces, si te fijas, la relación que te da esto sería tangente de teta es igual a cateto opuesto, que sería Q, entre cateto adyacente. Por lo tanto, Q sería igual a P por la tangente de teta. Entonces, en este caso tendríamos Q igual a P, que vale 24.000 por la tangente de 53.13. ¿Sí? A ver, entonces tendríamos 24.000 por la tangente de 53.13. Nos da 32.000. Ok, entonces si nos da 32.000, vemos aquí. Si te fijas, va a ser 24.000 más J 32.000. ¿Sale? Y luego, la potencia 2, la carga en la 2 nos dice que son 10 kilowatts con factor de potencia unitario. Por lo tanto, serían los 10.000
más J0 porque no tiene parte imaginaria. Y el tercero nos dice que la carga son, son dos, a ver, vamos a, perdón. Aquí estamos. Y entonces nos dice que en el tercero, a ver, nos dice que en la carga 3 son 12 kilovoltamperes con factor de potencia de 0.8. Fíjate, las unidades que tiene aquí son kilovoltamperes, por lo tanto nos está dando potencia aparente. Y nos dice que es un 0.8 adelantado, por lo tanto para obtener si se nos da son 12.000 kilovoltamperes ángulo de 0.8. Si te fijas, para obtener esto, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Aquí nada más vamos a multiplicar 12.000 por el coseno de menos 36.9 y vamos a obtener esta parte. Y lo vamos a multiplicar 12.000 por el seno de menos 36.9 y vamos a obtener esta parte de aquí. Entonces, ya una vez que tenemos las tres cargas bien identificadas en forma rectangular, vamos a sumar 24.000 más 10.000 más 9.600 y nos va a dar este de aquí así. ¿Sí? Sí, fíjate. Entonces, 24.000 más 10.000 más 9.600 nos da 43.600. 32.000 más 0 menos 7.200 nos da 24.800. Y ya para obtener este valor, como ya lo tienes de aquí, pues ya sabemos que este dato va a ser la raíz cuadrada de p cuadrada, que viene siendo 43.600 al cuadrado, más q cuadrada, que sería 24.800 al cuadrado, suma esos dos raíces. Entonces nos va a dar que eso nos va a dar 50.160 y el ángulo θ sería tangente a la menos 1 de parte imaginaria, que serían 24.800 entre 43.600. Entonces esa parte te va a dar 29.63. ¿Sí? Y ya para obtener lo que nos pide la corriente de carga, aplicamos la fórmula que era la magnitud de la impedancia de carga es igual a raíz de 3 por BL por IL. Entonces despejas IL y ya obtienes que vas a dividir la potencia total. Si te fijas, estás hablando de la potencia aparente de la magnitud, ¿sí? Que son 50.160 dividido entre 208, que es el voltaje de línea, por raíz de 3. Y ya obtienes 139.23 y la potencia combinada de todos, pues vas a sacarlo de aquí, de la potencia
de la carga total. Entonces, si te fijas, este ángulo ya lo tienes aquí, que es 29.63. Por lo tanto, el coseno de 29.63 sería 0.869, retrasado. Bueno, a continuación vamos a ver el ejemplo 11.10, el cual nos dice que dado el sistema trifásico del ejemplo 11.9 determinamos el voltaje de línea y el factor de potencia en la fuente si la impedancia de línea es Z línea igual a 0.05 más J 0.02 ohms. Bueno, nosotros ya sabemos que para calcular lo que es la potencia aparente se puede calcular mediante la fórmula Z al cuadrado por IL. Entonces, si nosotros tenemos cuánto vale Z, pues va a ser la R de línea más la JX de línea multiplicado por IL al cuadrado. En este caso se multiplica por 3 porque son 3 cargas. Entonces, si vemos el ejemplo, aquí en lo que es la potencia de línea tenemos la R de línea que viene siendo los 0.05, la JX línea que viene siendo 0.02, la IL que según el ejemplo anterior, a ver, era 163, perdón, era, esto está 139.23, aquí están, se encuentra 139.23. Entonces, volviendo al ejemplo, si tuvimos 139.23 al cuadrado y lo multiplicamos por 0.05 y por 3 nos va a dar 2908. Al igual, si sustituimos los 139.23 al cuadrado por la impedancia reactiva que sería 0.02 y lo multiplicamos por 3 nos va a dar 1163. Entonces, la potencia compleja va a ser entonces esta potencia, perdón,